porque, ¿verdad? Un abrazo, un saludo, porque ya Angie también forma parte de nuestra familia, porque ella es, por supuesto, hija de nuestro querido Máximo de Jesús. Angie, bienvenida aquí a nuestra sala una vez más. Hola, muy buenas noches. Siempre Muy es buenas un noches. placer para mí compartir con ustedes. Espero que les guste mi fondo. No sabía que lo tenía puesto, pero... Hola Roberto, ¿cómo estás? Siempre es un placer verte. Le doy una bienvenida muy especial a dos compañeros míos que están aquí. Uno se llama Maurice y otro se llama Karen. Espero que se puedan quedar hasta el final y que todo lo que se vaya a hacer aquí sea para honrar a Dios y el deleite espiritual de cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Como estamos en Navidad, la canción que voy a cantar se llama Santa la Noche y espero que sea una canción que toque el corazón de cada uno de ustedes. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Divina noche nació el a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Divina noche nació el Gloria a Dios, el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios, amén. Muy bien, mis amados, antes de presentar al pastor en esta noche, quiero recordarles a todos que no estaremos conectados ni mañana jueves, ni el viernes tampoco, día 1 de enero, pero el 2 de enero, sábado 2 de enero, el primer sábado de enero,
del año 2021. Con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo estaremos una vez más conectados con la escuela sabática, el culto divino y un programa precioso en la tarde. Así que están todos invitados a la actividad que tendremos el primer sábado de enero, el día 2, para que nos acompañen también. Bueno, aquí tenemos en nuestra sala un invitado que, bueno, le tenemos cariño, un cariño inmenso, y es el pastor Roberto García, quien estuvo con nosotros hace ya unos meses atrás con un mensaje. Bueno, pastor, ese mensaje caló bastante en nuestros corazones y nos estuvo enseñando Mateo 24, preciosísimo. Así es que esta noche él nos trae un tema también muy poderoso, que es acerca de Daniel capítulo 8, versículo 14. Y pastores, eres muy bienvenido aquí a nuestra sala una vez más. Nos sentimos felices y agradecidos de Dios de tenerle otra vez aquí con nosotros. Así es que, pastor Roberto, el tiempo que resta es todo suyo. Gracias, muchas bendiciones para todos y que la misericordia del Altísimo esté con cada uno de nosotros. Qué bueno es ver a Angilda cantando, ¿verdad? Eso emociona el corazón cuando uno ve una voz tan melodiosa. En esta noche vamos a tener el privilegio de conversar sobre una profecía que es el centro de la predicación de nosotros como adventistas del séptimo día. Durante muchos años ha sido el centro de atención de nuestra predicación y nosotros como iglesia proclamamos que esta profecía es cierta y característica de lo matemático de la profecía cuando pone horas, fechas, ocasiones en que deben ocurrir cosas y ocurren de manera prodigiosa. Es una de las razones por las cuales yo considero que esta es la iglesia verdadera por la interpretación profética. Vamos a adentrarnos en el asunto. Lo primero que descubrimos como adventistas es que nosotros predicamos una profecía que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Allí dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este texto impresionante descubrimos cuál va a ser la razón de predicación de el tiempo del fin. En el tiempo del fin hay un conflicto de adoración entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y a su imagen, entre los que adoran a Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y aquellos que no lo adoran. Pero también da una responsabilidad a los seres humanos de que este evangelio eterno, no cualquier evangelio, sino el evangelio eterno, hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De ahí llegamos a muchas cosas que van a ocurrir en la hora del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 menciona: vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, esta noche vamos a hablar acerca del juicio divino. Para empezar a hablar del juicio divino, vamos a adentrarnos entonces en lo que dice Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpio. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En pocas palabras, Daniel nos está explicando en esto, primero, quién es el que preside el juicio. Es el anciano de días
Es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, da una descripción, y su pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego. El libro de Ezequiel, si usted va y lo busca, en el capítulo 1 y en el capítulo 10 menciona que esos ángeles que caminan con Dios, rueda entre las ruedas, y esos que mueven sus alas, y cuando se mueven, se mueve el trono, es nada más y nada menos que un concierto de ángeles poderosos, que son los que mueven el trono de Dios a donde quiera que el Padre dice que hay que ir. Y en ese trono maravilloso donde se sienta el Padre, dice que millones de ángeles le asisten delante de él, y miles o millares de millares vienen y salen de delante de él. En esa ocasión, entonces menciona que hay un juicio, y que en ese juicio, cuando el juez se sienta, los libros fueron abiertos. El libro que menciona Apocalipsis, que son los libros abiertos, y otro libro, el cual es de la vida. Cuando Dios menciona este juicio maravilloso, menciona que ese juicio va a ocurrir sobre cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra. Los seres humanos que hemos cometido pecado, los que nos hemos arrepentido, los que hemos caminado una y otra vez en esta tierra y que andamos buscando esperanza para sobrevivir. Daniel empieza a hablar de lo que está ocurriendo en el capítulo 8. Y quiero que analicemos un versículo. No vamos a analizarlo, pero simple y llanamente para que veamos el tiempo en que se desarrolla Daniel. Esta profecía de Daniel capítulo 8, 14, se comienza en el versículo 10. Habla del cuerno pequeño que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte de las estrellas echó por tierra. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo, y por el que fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Si usted analiza estos versículos, todo esto ocurrió cuando la Iglesia Popular tomó a todos los ángeles del cielo y los convirtió en santos de la iglesia, y ordenó a la gente que le adorara. Cuando pensó en cambiar los tiempos y la ley, cuando empezó a establecer la misa como el sacrificio consustancial de Cristo, de que Cristo estaba en la hostia, cuando empezó a la adoración de María y de esos elementos que tomó de la iglesia popular, de la iglesia pagana, y los cristianizó. Así Zeus pasó a ser Dios el Padre, María pasó a ser la diosa Artemisa. Todos los dioses que formaron parte de ese engranaje pagano de predicación, los tomaron la iglesia popular y los metió dentro del cristianismo. Es por eso que usted ve a esos santos que menciona que fueron echados por tierra. Tomaría el santuario. ¿Qué se hacía en el santuario? En el santuario se hacía el continuo sacrificio. El continuo era el sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde. Era todos los días del año se hacía el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Un símbolo de que usted y yo deberíamos todos los días hacer el culto matutino y el culto vespertino en nuestras casas, como un memorial de lo que Dios hacía en el santuario. Pero este cuerno pequeño que se levantó echaría por tierra el continuo, o sea, el sacrificio matutino y vespertino. Los echaría por tierra la verdad, la doctrina pura y simple. Y hizo cuanto quiso y prosperó, decía el versículo 12. Los versículos 13 y 14, que van a ser el centro de lo que vamos a predicar en esta hora, dice que entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta pregunta que hace el santo que hablaba y otro de los santos que le contesta es lo que está diciendo: bueno, pisotearon el santuario, pero ¿hasta cuándo va a durar la visión del santuario? El versículo 14 es la respuesta que el ángel trae a Daniel, diciéndole a Daniel, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será
purificado. ¿Qué significa que el santuario tenía que ser purificado? Con el sacrificio matutino o el continuo, todos los días en la mañana y en la tarde, se tomaba en un cántaro debajo del altar de los holocaustos la sangre que caía de haber degollado el animal y era rociada esa sangre sobre los dinteles y las puertas del lugar santo. Todos los días, todos los días. Y es una muestra de cuán horrible es el pecado delante de Dios. Ejemplo, si usted alguna vez ha ido a un sitio donde matan animales, se dará cuenta de que en ese sitio donde matan animales, la sangre al cabo de unas horas empieza a tener un olor malo, al cabo de unos días un olor putrefacto y al cabo de unas semanas todo el que vive por ahí tiene ese olor entre la ropa. ¿Por qué? Porque el olor de sangre putrefacta es un olor desagradable. Y Dios lo que estaba diciendo con el continuo era que el pecado era desagradable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando habla de la purificación, se está refiriendo a un día que se celebraba en Israel, que se llama el día de Yom Kippur, en el cual no se hacía sacrificio matutino y vespertino, sino se sacrificaba un solo cordero sin mancha, sin contaminación, menor de un año, que representaba a Cristo Jesús. La sangre de este cordero era tomada y no se llevaba su sangre a las paredes y a las puertas del lugar santo, sino que se llevaba directamente el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Allí se rociaba esa sangre sobre los cuernos del tabernáculo, del arca del propiciatorio y sobre el arca, y entonces se hacía purificación por el pueblo. En pocas palabras, mírenlo de esta manera. Mis pecados, cuando yo los confesaba que sacrificaban al animal, la sangre del animal llevaba mis pecados confesados, pero aún estaban en la sangre del animal. La rociaban en las paredes y en los dinteles y aún estaban mis pecados en los dinteles. Pero una vez al año venía la purificación. El santuario era lavado, las paredes eran lavadas, las cortinas, y entonces entraba tan solo el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre del cordero sin mancha, que representa, según Juan el Bautista en San Juan 1, 29 y 30, cuando Juan vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, está diciendo el texto que ese santuario tenía que ser purificado con la sangre de ese cordero sin mancha, y entonces los pecados eran limpiados, y aparte de los pecados ser limpiados, también se quitaría la prevaricación asoladora, se quitaría el hollamiento del santuario, se quitaría a todos los santos que le han puesto nombre y que lo han glorificado, y todas aquellas cosas que echaron por tierra la verdad o que pensarían cambiar los tiempos y la ley. Todo eso al final, cuando se haga esos 2300 tardes y mañana, sería purificado. Ahora, ¿cuándo serían estos 2300 días que menciona la profecía? Lo primero que Daniel menciona es que eso se daría a través de un decreto en el que estaría para el tiempo del fin. En el versículo 19 de Daniel capítulo 8 dice: y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. O sea, la profecía de los 2300 días, si usted le pregunta a un católico o le pregunta a un protestante, va a decir que se cumplió en los días de Antíoco Epífanes, antes de Cristo, porque según ellos fue hollado el santuario, fueron sacados los utensilios del santuario, se ofreció sacrificio a otros dioses en el santuario, y ellos dicen, esa es la abominación asoladora. Sin embargo, el texto menciona que la purificación es hecha en el santuario, y que este texto, dice el versículo 19, es para el tiempo del fin. O sea, la profecía alcanzaría hasta el tiempo del fin. Hay unos principios bíblicos que están en el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que dice
que en cuanto a profecía, día por año te lo he dado, como dice Números 14, que día por año los días que estuviste en el desierto, 40 años conforme a los días en que los espías fueron y escudriñaron la tierra, y debieron haber los israelitas llegado en 40 días a la tierra prometida, pero por su maldad duraron 40 años. Entonces usa este elemento, la profecía, para decir que esos días son días por año en asuntos proféticos. Entonces, si tomamos en cuenta este principio, la profecía sería no solamente 2300 tardes y mañana, sino 2300 años conforme al principio día por año. Así que esa es la primera base que vamos a tomar para analizar la profecía. La segunda es que la profecía está sobre el último de los reyes que mencionan los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores mencionaban, por ejemplo, la división del imperio griego en 4 imperios, cuando Ptolomeo, Seleuco, Lisimaco y Casandro dividieron el imperio tras la muerte de Alejandro. También menciona que estaría en los pies de la estatua, en los días en que la estatua sería dividida. A partir del nacimiento de Cristo aparecen todas las tribus paganas del norte de Europa y se divide el imperio romano en diferentes reinos que menciona la profecía. O sea, esta profecía es para el tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo comenzarían los 2300 días de tarde y mañana? Me gustaría que analizáramos por un poquito que ese decreto, hay 3 decretos que se dieron, pero ese decreto está en la Biblia. Y si me acompañan en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 12, menciona uno de los 3 decretos. El primer decreto lo dio Ciro el Grande, pero solo ordenaba que los israelitas volvieran a su tierra. El segundo decreto lo dio Darío, pero no le dejaba venir a Israel, pero no le dejaba libertad de quedarse en Israel y ni de adorar al Dios en Israel. El tercer decreto es el decreto de Artajerjes. Se dio en el otoño del año 457 antes de Cristo. Este decreto está en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 hasta el 25. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba y erudito en la ley del Dios de los cielos, he dado la siguiente orden. O sea, es un decreto que dio Artajerjes. Y si usted nota, Artajerjes reconoce que en el versículo 23, que todo lo que él manda para que Israel pueda ir a adorar, para que Israel pueda levantar una casa a su Dios, que pueda levantar murallas para cubrir la ciudad y pueda ser una nación nuevamente, es por mandato del Dios de los cielos y se ha hecho, decía él, puntualmente para la casa del Dios de los cielos. Pues, ¿por qué habría que caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes y el templo y los ministros de la casa de Dios, ninguno se le podrá imponer tributo ni contribución ni renta. O sea, el decreto de Artajerjes que está en la Biblia es el que vamos a reconocer como la profecía. Recuerden, se dio en el año 457 antes de Cristo para el otoño. Hay que notar, ahora que estamos hablando de Año Nuevo, que los israelitas celebran el Año Nuevo entre septiembre y octubre, en el mes de Tisri. Los israelitas celebran la llegada del Año Nuevo y el decreto de Artajerjes llegó para el Año Nuevo judío. Según ustedes notan, era alrededor de la fecha del Año Nuevo judío y le daba a los israelitas la oportunidad de soñar nuevamente con una tierra que ellos tenían. Estos 2300 días que menciona la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, según Artajerjes, la primera parte estaría con el pueblo de los judíos. Esta primera parte luego la encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 24 hasta el 29. Si usted me acompaña, podemos leer un poquito lo que dice la palabra de Dios en el Daniel capítulo 9, versículos 24 hasta el 29, que sería la primera parte de esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. Comenzamos a leer. Versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
O sea, la primera parte de la profecía serían 70 semanas. 70 semanas de 7 días serían 490 días, lo que es lo mismo, según hemos estudiado al principio de Ezequiel, que día por año serían 490 años. Comenzó, recuerden, todo el principio en el año 457, en el otoño del año 457. Entonces dice la profecía de Daniel que esas primeras 70 semanas serían para los israelitas. ¿Qué pasó en esas 70 semanas? Vamos a analizarlo propiamente. Dice que están determinadas de los 2.300 días, acortadas de los 2.300 días, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, ¿qué termina? Por eso es que no puede ser Antíoco Epífanes. Termina la prevaricación que hablamos en los versículos anteriores. Pondría fin al pecado, que no lo hizo Antíoco Epífanes, y expiaría la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos que no se ungió con Antíoco Epífanes. Por eso si alguien le dice a usted, no, pero esa profecía se cumplió con Antíoco, no es cierto, porque entonces la profecía no cuadra con las cosas que hizo Antíoco, con las que hace el Dios de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe había 7 semanas y 62 semanas. O sea, 62 semanas hasta el Mesías príncipe. 69 semanas hasta el Mesías príncipe y la última semana con el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué pasaría en esas 62 semanas? Después de 62 semanas, dice, se quitaría la vida al Mesías. ¿Cómo se cuentan las 62 semanas? Serían 483 años. ¿Cuántos serían? 483 años. De los 490 nos quedarían 7 años para el final. Ok, ¿qué pasaría? Cuando salió la orden que encontramos en Esdras en el año 457 antes de Cristo. Por cierto, un comercial ahí. Daniel no vio el cumplimiento de la visión porque entre el 605 y el 400 y el 516, creo que fue la última vez que Daniel escribió, fue cuando Daniel escribió el libro. O sea, esto fue posterior a Daniel, por eso es una profecía de tiempo, porque Daniel no vio su inicio y tampoco vio su cumplimiento final. Solo recibió la profecía y entonces el ángel le explicó cómo sería la profecía. 457, el decreto de Artajerjes. Una nota también al margen. Los días en la época antes de Cristo se cuentan en años hacia abajo. Por ejemplo, usted ahora cumple 60 años, el año que viene cumpliría 59, el año que viene siguiente cumpliría 58, el año siguiente cumpliría 57 y así. Y qué bueno sería para las mujeres, ¿verdad? Que en vez de cumplir para arriba, cumplieran para abajo, llegarían a los 15 y no se para y otra vez comenzaran para atrás, ¿verdad? Pero así se cuentan los años antes de Cristo, o sea que esos son 456 años y 3 meses, que es el otoño. Contaríamos hasta antes de Cristo, llegaríamos al año 27. En el año 27 de esos 483 años es bautizado Cristo Jesús. Y usted me dirá, bueno, pero Lucas 4:23 dice que cuando Jesús fue bautizado era como de 30 años. Si usted nota eso en Lucas 4:23, va a encontrar entonces que si fue en el año 27, ¿cómo Jesús tenía 30 años? Una pregunta válida, ¿verdad? Sucede que el escritor Dionisio el Exiguo, que se encargó por el Papa Gregorio de dividir el tiempo, cuando citó el nacimiento de Cristo, lo situó en el año 18 de Tiberio César y la Biblia menciona que fue en el año 15. O sea, se equivocó por 3 años y algo, casi 4 años, se equivocó en poner la fecha del nacimiento de Cristo y por eso en vez de ser el año 30 ahora sería el año 27 de nuestra era, porque serían 27 más 3 serían como 30 años, que es lo que dice Lucas, y ahí concuerda con lo que dice Lucas, el bautismo de Jesús. Entonces, en el año 27 ocurre el bautismo de Cristo. Ahí sería la semana número 69. De las 70 semanas nos queda una sola semana. Dice entonces que a la mitad de la semana le sería quitada la vida al Mesías.
La mitad de una semana de 7 días serían 3 días y medio, ¿verdad? O 3 años y medio. Cuando Cristo a la mitad, en el año 31, a la mitad de la semana, justo a la mitad, para que vean el cálculo matemático de la Biblia, a la mitad de la semana, entonces se le quita la vida al Mesías. Cristo muere cuando era como de 33 años, o sea, 3 años después de su bautismo, estuvo con sus discípulos y ahí Jesús es crucificado. ¿Cuán exacta es la profecía? Si usted nota lo que dice el versículo 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Qué extraordinaria es la profecía. Daniel no conocía que vendría un pueblo como el Imperio Romano para cumplir la profecía. Por eso es que él menciona el pueblo de un príncipe que ha de venir. Daniel pudo haber dicho, como por ejemplo Dios habló de Ciro el Grande 150 años antes de su nacimiento, que Ciro sería su ungido, como dice el libro de Isaías. Pero en vez de eso dijo el príncipe de un pueblo que ha de venir. O sea, los judíos no crucificaron a Jesús. Quienes crucificaron a Jesús fueron los romanos en la cruz, que era el símbolo de desgracia para los que estaban en contra del imperio. Por eso, tan exacta es la profecía que menciona que ni aún los judíos crucificaron a Jesús, sino que el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y termina diciendo que la otra mitad de la semana, verso 27, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ay, pongan atención a esto porque esto nos toca a nosotros. A la mitad de la semana confirmará el pacto a muchos. Hasta ese momento, el evangelio había sido exclusivista de los judíos. Pero cuando muere Esteban a la otra mitad de la semana, en el año 34, entonces el evangelio deja de ser predicado a los judíos exclusivamente y sale siendo predicado por toda el Asia Menor. La Biblia menciona que el apóstol Pablo inclusive llegó hasta España predicando el evangelio, simple y llanamente porque a la otra mitad de la semana, dice la profecía, le sería confirmado el pacto a muchos. Los gentiles entrarían entonces en la predicación del evangelio. Qué extraordinario es saber que la primera parte era para los judíos y termina en el año 34 cuando terminan las 70 semanas. Usted dirá, pastor, pero usted dijo eran 1840 2.300 días. Entonces, ¿cómo usted me deja en 490? Si usted toma, en el año 34 termina la predicación a los judíos y le suma 1.810 años, llegaría hasta el año 1844, hasta el otoño del año 1844, porque la profecía comenzó con el decreto que fue dado en el otoño. Entonces, hasta el siguiente otoño de 1844 se terminan los 2.300 días. Usted dirá, bueno, pastor, ¿qué pasó en 1844? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice que los libros fueron abiertos. En varios países del mundo comenzó a predicarse un mensaje nuevo que no había sido predicado con tanto fervor anteriormente en Inglaterra, en Chile, en América del Sur, en América del Norte. Comenzó a hablarse otra vez de la segunda venida de Cristo. Y los que han oído hablar del gran chasco del movimiento adventista de 1844 habrán escuchado que todo el mundo se conmovió con la predicación que estaban predicando los adventistas en ese momento para el mundo de esos días, y entonces el evangelio se conoció. La profecía entonces dice que el juez se sienta y los libros se abren. Apocalipsis 20:12 dice, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Que comienza al final de la profecía, comienza la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? Los adventistas que predicaron en aquel entonces predicaron que ese santuario era la tierra y sufrieron el gran chasco porque Cristo no vino a purificar la tierra, porque lo que se iba a purificar fue que los libros se abrieron y los muertos fueron juzgados por sus obras, según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros.
este libro maravilloso que menciona varios libros. Ahí el libro de la vida, menciona los libros del cielo. Hay algunos libros que están, por ejemplo, Isaías 55 menciona el registro de los pecados. Menciona también Apocalipsis 22, el libro de la vida. Menciona también el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Dice, habló cada uno a su compañero y fue escrito un libro de memoria delante de Jehová. O sea, menciona los libros del cielo. Esos libros se abren al final de la profecía y todos esos pecados que fueron escritos en los libros de los ritos de los pecados y todas aquellas cosas que blasfemaban la misericordia divina, entonces fueron limpiados a partir de 1844. ¿Cuándo se cumpliría la profecía? Los adventistas creemos que el 22 de octubre, para el día de Yom Kippur, que era el día en que se limpiaban los pecados, ocurriría la purificación del santuario. Comenzaría, como dice Apocalipsis 20:12, con el juicio por los muertos, o como dice el apóstol Pedro, desde Abel el primer justo comenzaría el juicio hasta el último de los vivos que estarían cuando Cristo vuelva. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? En pocas palabras, el juicio comenzó por los muertos de la casa de Dios. O sea, no es por los muertos de todas las generaciones, sino desde Abel el primer justo hasta el último de los justos vivos. Cuando Cristo vuelva se va a celebrar el juicio. Nadie sabe cuándo va a ocurrir el juicio por los vivos ni cuándo comienza. Él lo puso el Padre en su sola potestad y esperamos que un día sepamos el resultado de la historia. Hebreos 9:2 dice que en ese momento Cristo, que había estado en el lugar santísimo ofreciendo su sangre en purificación, entró al lugar santísimo. Hebreos 9:2 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. O sea, el cordero que era presentado en el día de Yom Kippur, su sangre era rociada sobre los cuernos del propiciatorio. Este cordero que es Cristo, su sangre es presentada delante del Padre Celestial en los lugares celestiales para purificación de nuestras vidas ante el mismo Dios. Eso es lo que está diciendo Hebreos 9:2. El conflicto de los siglos, página 534, dice, así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y se verificará en una fecha posterior. Recuerden, lo que se está purificando es la purificación del santuario. Los impíos no son, ¿cómo les diría? Si ustedes analizan el santuario, el perdón de los pecados que se hacía en el propiciatorio era por los hijos de Israel que se habían arrepentido de sus pecados. Luego, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, ponía sus manos sobre el otro macho cabrío que había quedado, que representaba a Azazel o al enemigo de las almas o a Satanás, como usted lo quiera llamar. Y entonces los pecados que habían estado en el propiciatorio ahora pasaban sobre Azazel y este cordero era echado al desierto. Por eso no es en el propiciatorio que se perdonan los pecados, no es en 1844 que se perdonan los pecados de los impíos, sino que son juzgados, pero son castigados en una fecha posterior. Por eso es que el conflicto dice que allí en el día de la expiación final de Dios, que comenzó en 1844, ese día son juzgados los santos que alguna vez creyeron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Página 544 del conflicto de los siglos dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo le tocará ser juzgados a los vivos, como les decía ahorita. Esdras 9:4 nos da una nota interesante. El ángel del sellamiento pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es por eso que necesita ser purificada la ciudad. Y
Hablando de purificación, hay una nota interesante. Ustedes saben que en el santuario del cielo, aparte de estar todo lo malo que hacen los seres humanos en el registro de los pecados, también está en tela de juicio otra cosa mucho más importante. Está en tela de juicio el carácter de Dios. Ustedes saben que Lucifer acusó a Dios de que Dios era un juez injusto, que exigía demasiado de sus criaturas y que por lo tanto él tenía que resarcirse y ser más condescendiente con sus criaturas. O sea, no solamente estamos nosotros como seres pecadores que necesitan arrepentimiento en juicio en ese día, sino que el carácter de Dios está siendo reivindicado en el día de la expiación final. Levítico 16:29. Dice cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener en el día de la expiación de Dios. ¿Qué hacían los israelitas en el día de la expiación? Dice el texto, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra de siervo haréis. ¿Qué significa afligir vuestras almas? Significa tener un corazón contrito y humillado. Significa tener un corazón arrepentido para estar delante de la presencia del Cordero. Significa que en este tiempo del fin deberíamos estar en el día de la expiación de Dios, que era lo que los israelitas hacían. Deberíamos estar, en vez de estar preocupados por el coronavirus o por los problemas del mundo, deberíamos estar preocupados por afligir nuestras almas en arrepentimiento y acudir a la presencia del Dios infinito que quiere limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que esta profecía produce entonces en 1844 la limpieza del santuario y el comienzo del juicio divino. La pregunta más importante la hizo Pilatos a la multitud cuando presentó a Jesucristo en aquel día ya en Jerusalén, cuando le dijo a la gente a quién quieren que le suelte. Y ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. Y Pilato le preguntó a la gente, ¿qué pues haréis de Jesús llamado el Cristo? En pocas palabras, es la misma pregunta que Dios te hace a ti, que Dios me hace a mí. Nadie sabe cuándo va a pasar su nombre delante del trono. Así que deberíamos estar contritos, humillados delante del Padre, por si mi nombre pasa, nosotros podamos tener una vida santa y misericordiosa delante de nuestro Padre Celestial. Al lado de los nombres de los que se arrepienten, se coloca una palabra que significa perdonado, con sangre, la sangre gloriosa de Cristo. Y Jesús pronuncia cuando se lee tu nombre, si te arrepentiste de tus pecados, Padre, mi sangre. Por eso que Zacarías dice, sobre la palma de mi mano te tengo esculpida. Porque Jesús presenta sus marcas de su humillación, que será lo único que permanecerá por toda la eternidad. Jesús presenta las marcas de su humillación para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Así que el juicio no es un asunto de estar con preocupación y con problemas, porque el juicio llega. La preocupación de los santos en el tiempo del fin no será si me están persiguiendo, si me van a matar, si me van a meter en la cárcel, si van a hacer algo malo conmigo. Es si mis pecados habrán sido perdonados. Es la mayor preocupación de los cristianos en el tiempo del fin. Entonces, haciendo un resumen, queridos amigos, comenzamos en el otoño del 457 con el decreto de Artajerjes, que está en el libro de Esdras, y terminamos el 22 de octubre de 1844, cuando comienza el juicio final. ¿Qué pasa si alguien se acordaba cuando era el día de expiación de que había cometido un pecado, se le había olvidado ese pecadito por ahí escondido, y se acordó el día de la expiación cuando estaba compungido de corazón? Ese día, mirando al santuario, podía confesar sus pecados y sus pecados eran perdonados. Es por eso que ya tú no tienes que traer palominos al santuario. Es por eso que tú no tienes que traer corderos al santuario de Dios. Es por eso que tú no tienes que llevar a la iglesia flor de harina. Ahora tú llevas un corazón contrito y humillado a la presencia del Cordero y tus pecados te son perdonados en este día de la expiación de Dios. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Todo el que proclama por ahí que el Padre viene en 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, todo el que proclama se está metiendo en terreno encantado, porque el mismo Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, porque el Padre lo puso en su sola potestad.
pero todavía hoy hay gente por ahí jugando a que Cristo viene la semana que viene. Hay iglesias por ahí que dicen que Cristo vino en 1914, otras que vino en 1977, otras que ya Cristo vino y se está llevando a su gente de manera escondida. El día que Cristo vuelva, se va a llevar a sus santos al cielo para vivir con él para siempre. Y los demás van a ser muertos con el resplandor de su gloria. Nadie va a quedar vivo cuando Cristo venga si cometió pecado. Permanecerán muertos, porque el juicio a los impíos es ejecutado al final de un periodo, lo que le llaman el milenio, donde Cristo desciende con la santa ciudad. La santa ciudad desciende sobre el monte Sión, se parte el monte Sión en dos mitades y Jesús entonces se para en medio de la ciudad. Los impíos vienen a querer tomar la ciudad, pero Cristo se para en los muros de la ciudad y ellos son muertos de una sola vez y para siempre, y no quedará del pecado ni raíz ni rama. Otra vez vuelvo y hago la pregunta entonces. ¿Dónde estarás tú? ¿En qué lugar vas a estar cuando Cristo vuelva? Solo hay dos opciones. No hay Cruz Roja, no hay Suiza, como había en la Segunda Guerra Mundial, que la Cruz Roja se creó y se vestían de blanco con una Cruz Roja y entraban del lado de los aliados y entraban del lado de los países del eje y nadie les hacía nada porque ellos eran los que curaban los enfermos. En el reino de los cielos no hay Cruz Roja. Nadie puede estar término medio. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. O me sirven a mí, dijo Jesús, o le sirven a Mamón. Nadie puede estar de los dos lados de la moneda. Es hora de tomar la decisión de estar listos para cuando Cristo vuelva por segunda vez. Querido amigo, yo le doy gracias a Dios por esta profecía de la Biblia. Es una profecía matemática y fue dicha antes de que ocurriera. Porque los historiadores, por ejemplo, toman la historia y en este año ocurrió esto, en este año ocurrió lo otro, en este año ocurrió lo otro, en este año ocurrió lo otro. ¡Oh, qué historiador más bueno! Puso todas las fechas en su sitio, pero qué bueno sería poner las fechas antes de que las cosas ocurran. Y eso fue lo que hizo Daniel cuando recibió la profecía. Puso todas las cosas en su lugar hasta el tiempo del fin. No hay duda, amigo, después de 1844 estamos en el tiempo del fin porque la profecía fue dada para el tiempo del fin. Dios los bendiga a todos y que este día pueda ser un día de gloria en sus vidas y que cada corazón pueda caer rendido a los pies de la cruz del Calvario y tener un lugar en las mansiones celestiales. Y recuerden, no hay COVID que pueda contra un siervo de Dios que está bendecido por su presencia. Esta vida es solo pasajera, pero lo que está en juego en este pleito del conflicto de los siglos es la vida eterna que Dios quiere darle a sus hijos. Que Dios les bendiga y que podamos ser herederos del reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quisiera y me gustaría muchísimo. Yo sé, pastor, que quizás a lo mejor muchos no aprendan su cámara. Eso lo vamos a respetar, pero cuánto nos gustaría, ¿verdad? Que todos levantáramos la mano, hiciéramos así. ¿Cuánto le dan las gracias al pastor Roberto García? Mira aquí, qué lindo, ¿verdad? Por traernos un tema tan poderoso. Mira, ahí está Máximo, Reinaldo, qué lindo, gracias. No puedo ver a los demás, pero... Cani, Samuelito, Cani, González. Y los dejo que tengo que predicar en otra iglesia. Amén, amén, pastor, vaya bien. Dios le gracias, guarde. pastor. Esperamos volverla a ver otra vez aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Máximo, nos vemos. Máximo siempre trae un plato fuerte. Sí, así mismo. Bueno, mi gente bella, hoy es ya el último culto. Miren de qué manera, amigos de Betania por Siempre, va a cerrar su sala en este año, hablando acerca del pronto regreso de Jesús, hablando y llamando a aquellos que todavía no han tomado la decisión definitiva ya de dar ese paso para entregarse completamente a nuestro amado Señor. Por eso les repito la pregunta que dice el himno: ¿te hallas listo? ¿Te hallas listo, Rey? ¿Me hallo lista yo? Es decir, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿estamos preparados para recibir a nuestro amado Jesús?
Vamos a hacer los preparativos, mis amados, porque este grupo se llama Amigos de Betania